Villas, la vida en un mundo aparte. Madres solas, remando contra un mar de piedra. Una cultura del padre ausente, del padre preso, del padre acribillado, del padre presente, pero con la espalda disecada. Los cascotes que inventan caminos, así el barro no te muerde los tobillos. Esqueletos de autos robados y prendidos fuego. Charlas de vecinas a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. La policía y sus cacerías entre carcajadas espumantes. Policías, parientes de su objetivo. El comedor y su pálida merienda entre una pesadumbre coloreada. Los que se van a trabajar con sus bolsitos, sus bicis y sus ojos cansados. Madres que lloran la muerte del hijo chorro en velorios propios y ajenos. Los evangelistas y sus gritos de mentira. Los perros persiguiendo a las motos. El guiso salvador del mediodía. El mismo guiso a la noche. Lo que quede de ese guiso mañana. El micro que recorre las cárceles desbordado de familiares. La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. El amanecer y los carros. El amanecer y los que todavía siguen de gira. Muchos sueldos flacos destinados a disfrazar la pobreza. Maradonas que mató la policía, que son obreros, que derrochan su magia, pero en una canchita de barro y llena de vidrios. La avenida es una frontera que divide a la villa del mundo. Por eso los rezos ofrendan hasta con sangre por el milagro de exiliarse hacia afuera. Sinfonía de la lluvia maltratando a las chapas. Extranjeros de la clase media que vienen a comprar droga y que se van descalzos y llorando. Velas derritiéndose en los mini santuarios con la foto de los pibes que murieron. Paredes que recuerdan sus hazañas. Las esquinas sonrientes con los guachos y las pibas salpicando chispas cósmicas. Niños que se convierten en padres. Habitantes que se conocen todos. Secretos que saben todos. Engaños imposibles de ocultar. Donde vive la clase sin clase, la única dueña de todas las escobas. Donde no llegan los premios de la meritocracia. Donde el horizonte siempre tiene olor a celda, tiene olor a bala, tiene olor a trabajo precario, tiene olor a traje de encargado de limpieza. Es la villa, es otro mundo, es vivir apartado. Muchas gracias. César, ¿cuándo, cómo y para qué escribiste este poema? Bueno, este poema fue escrito hace casi 10 años, más o menos. Yo tenía 19 en ese entonces. Estaba preso en el penal de Marcos Paz. Estuve 5 años preso y bueno, fue una forma de salir a dar una vuelta por mi barrio sin tener que moverme, porque tampoco podía, ¿no? Obviamente. Y fue una forma de recrear la experiencia
a partir del recuerdo, con la imaginación, ¿no? Dar esa vuelta por el barrio de forma imaginaria, pero no simplemente dar una vuelta por el barrio y describir. No me interesaba simplemente describir, sino agregarle a esa descripción un filtro, ¿no? Que es el filtro de mi concepción de cómo es vivir en la villa, ¿no? Para mucha gente no se vive como la vivo yo, ¿no? Con las palabras que le pongo yo a la vida en la villa, así que fueron filtros filosóficos, políticos, ideológicos, de cosas que pasan para mí en la villa que son injustas, que no deberían pasar. Es decir, no romantizar la vida en la villa, pero también, bueno, rescatar toda la belleza que surge en medio de tanta muerte, ¿no? Bueno, César González, señores. Muchas gracias. Hey.